Bien, en este bloque vamos a tratar de demostrar a nuestros televidentes un poco, diría, la magia de la animación. Probablemente muchos de los entusiastas de la computación probablemente tengan muchas inquietudes respecto a la animación. Yo, obviamente, no es mi especialidad, como todos ustedes saben, el tema del software y fundamentalmente este tipo de software que vamos a ver ahora. Y nos acompaña hoy Adrián Trigueros, que es, bueno, es un entusiasta también como nuestro amigo Santiago, que estuvo anteriormente en los otros programas. Y Adrián nos va a mostrar justamente algunos secretos de las técnicas de animación. Para aquellos que de alguna forma tienen algunas inquietudes, podríamos direccionar la idea de que, bueno, pero animación ¿cómo? ¿Qué? ¿Para qué? Bueno, eso lo iremos viendo en la explicación que nos hará Adrián, pero yo me atrevería a introducir el tema con relación a los dibujos animados, por ejemplo. Bueno, un dibujante en el papel esgrime una figura o un conjunto de figuras y después, bueno, cómo las mancomuna, cómo las une, cómo las relaciona para tener movimiento. Bueno, eso es un poco lo que vamos a tratar de ver hoy. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ¿Listo para empezar? Sí. Bueno, vamos a ver primero, en general, como usted decía, el principio de la animación. En la animación tenemos muchos temas diferentes, pero todos tienen uno en común, el cual está relacionado, como usted decía, con los principios de los dibujos animados. Para ver esto vamos a empezar con un programa, así lo podemos ver un poquito mejor. Y una pregunta, obviamente que todo esto está bajo Windows, ¿no? Sí, nosotros estamos viendo desde Windows, pero nos dirigimos temporariamente al DOS para un mejor uso. Correcto. Bueno. Ahora se está cargando el programa. Mientras se carga el programa, obviamente que uno de los temas también importantes en este caso es el almacenamiento de los programas, ¿no es cierto? Del Animator en este caso. ¿Vos qué aconsejarías en cuanto a capacidad de almacenamiento? Te digo disco rígido, por ejemplo. Por supuesto se necesita un disco rígido porque cuando hablamos en tema de gráficos y la animación son todos gráficos secuenciados, tenemos que hablar de un espacio grande en disco rígido. Pero por ejemplo, un dibujo, ¿no es cierto? En proceso de animación, más o menos, ¿qué capacidad de disco absorbe? Un solo dibujo absorbería aproximadamente entre 100 y 200 KB. Mucho, ¿no? Bastante, por ser un dibujo. Entonces, si nosotros tenemos que hacer que ese dibujo haga una secuencia, tendríamos que multiplicar ese dibujo por la cantidad de veces que hacemos en la secuencia. Claro, obviamente. Quiere decir que, por lo que vos me estás contando, no menos de un disco de 300 megas. Por supuesto. Además de lo que tenemos que guardar serían nuestras animaciones, tenemos que guardar los programas. Sí, obviamente. Los programas son, dentro de todo, bastante pesado para el disco rígido. Bueno, ¿podemos empezar a ver algo? Bueno, vamos a empezar viendo una animación simple para explicarles el tema de cómo está formada la animación. Habíamos dicho que la animación está formada por diferentes cuadros, vamos a llamarle por ahora cuadros. Como se llamaría en el tema de dibujos animados, sería el papel. Ajá. Entonces, por ejemplo, acá el primer cuadro o papel está en negro, totalmente en negro. Si pasamos al segundo papel, tenemos, en esta parte, tenemos apenas que se empieza a ver el gráfico. Y después seguimos pasando a los papeles posteriores, vemos que el gráfico se va moviendo por toda la pantalla y ahora, bueno,
en estos sectores está haciendo un cambio. Hasta ahora lo único que estamos viendo son cuadros todos separados. Todavía no le dimos una cierta velocidad para que se vea como en movimiento. Correcto. ¿Por qué digo como en movimiento? Porque en realidad no es un movimiento, sino que al ver los cuadros todos juntos a una cierta velocidad, crea una ilusión óptica en el ojo y parece que se mueve. Pero, Adrián, esto sería una especie de superposición de cuadros, ¿verdad? Exactamente. Ahora nosotros vamos a ver los cuadros a una cierta velocidad para que parezca un movimiento. Correcto, exactamente. Le podemos dar determinada velocidad. Por ejemplo, a esta velocidad irá lento. Fíjense en que los cuadros van, no es una velocidad correcta. ¿Por qué? Porque los cuadros se ven muy sobrepuestos. En cambio, en esta velocidad se vería muy bien. Bueno. Otro tema del que estamos viendo en pantalla es que, por ejemplo, en este momento estamos viendo en la pantalla y muchos se preguntarán cómo está formada la pantalla, ¿por qué lo vemos así? Bueno. Cuando vos te referís a cómo está formada la pantalla, ¿qué referencia estás haciendo? Estoy haciendo referencia a que el monitor está conformado por, sería todo como si fueran foquitos de luz, uno pegado al lado del otro. Yo tengo acá un elemento que es como si fuera una lupa, por supuesto en la computadora, que nos permite hacer un acercamiento hacia la imagen. Fíjense en este sector. Una especie de zoom. Exacto, es un zoom. Yo lo voy haciendo un zoom y nos vamos acercando cada vez más a la imagen. Antes que siga, Adrián, esto nos da idea un poco de la determinación o visualización de la resolución del monitor, ¿verdad? Exactamente. Nosotros, cuando hablamos de resolución, tenemos varias resoluciones. Una es resolución baja, en general. ¿A qué llamás vos resolución baja? Resolución baja se ven menos puntos, menos de esos foquitos que yo le decía por la pantalla. O sea, en una resolución baja vemos 320 de ancho, puntitos, por 200 puntitos de alto. Claro. Y si nos estamos acercando a la organización, llamémosle digital, del monitor, es decir, son los píxeles o los puntos, ¿verdad? Exactamente. El píxel es la unidad mínima de visualización en pantalla. Entonces sería, nosotros tenemos, por cada píxel, es un color y una ubicación. Correcto, exactamente. En este momento, en este sector, que tenemos el zoom, nosotros estamos viendo los píxeles grandes. Es una simulación, porque de igual manera, esos sectores, esos cuadrados, esos píxeles, están formados en este momento por otros píxeles. O sea que estamos haciendo una simulación. Por más que yo haga un zoom, es virtual. ¿Virtual qué quiere decir? No real. Claro, aparente. Claro, aparente, exactamente. Bueno. En el tema de animación, les había dicho que teníamos resolución. Habíamos dicho que teníamos resolución baja, que era de 320 píxeles por 200 píxeles. A 256 colores que se puede cambiar. El tema de los colores se puede cambiar. Después tenemos una resolución alta que puede variar. Puede ser de 640 por 400 o de 640 por 480, siempre en píxel. Después podemos pasar a una visualización de super resolución que podría ser de 800 por 600 píxeles o de 1024 por 768. Adrián, ¿podríamos mostrarle a nuestros televidentes un poco de todo lo que estamos hablando para que tengan una visión más clara? Bueno, en este momento, para que tengan una noción, estamos trabajando en 640 por 480 píxeles.
Yo ahora voy a pasar la pantalla a una resolución baja, 320 por 200. Y voy a seguir trabajando con la misma animación. Fíjense que a mí la pantalla no me alcanza, entonces tengo una herramienta para desplazarme, hacer un paneo. Fíjense que si pueden apreciar, los píxeles se agrandaron. No es la misma calidad que tenía antes. Sí, pero de cualquier manera tampoco es tan mala, ¿no? No, no, por supuesto. Hay diferencia viendo las dos. Vos decís comparando. Claro, comparando, exactamente. Ahora les voy a mostrar la animación para que comparen. Una de las grandes diferencias es que, bueno, el tamaño. El tamaño no sería tanto el problema porque se podría llegar a ser más chico, o sea, para que se vea en 320 por 200. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando uno hace la animación hay que tener en cuenta en qué resolución la vamos a usar. Cuando vos decís así, te estás refiriendo hacia el objetivo de lo que queremos mostrar, ¿verdad? Es decir, la definición correcta de algún dibujo. Claro. Si nosotros queremos hacer algo que sea muy cuadrado, no nos importa demasiado la resolución. En cambio, si queremos hacer algo que tenga muchos círculos o curvas, vamos a necesitar una resolución respetable. Bueno, Adrián, en el próximo bloque vamos a tratar de mostrarle todo esto a nuestros televidentes. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a seguir entonces. Auspician este programa las siguientes empresas: Eduardo Bruno, José Ingeniero 121, teléfono 29425, Estudio Contable, Impositivo y Laboral. Clínica Parra, Boulevard Roca y 25 de Mayo, teléfonos 27991 33463, fax 32848. Tecnología y servicio para la medicina moderna. Raúl Arieto, Alvear 114, teléfono 34444, asesor de seguros generales, ahorro y vida. Infocor, Iturraspe 2014, teléfonos 0564 23872, 0492 33471, San Francisco. Sistemas de computación para empresas y estudios contables. Limaski, Sociedad Anónima, Avenida Roca 882, teléfonos 3544 34521, Avenida Intendente Sóboli sin número, teléfonos 31620 33470. Colchones Inducol, un mejor dormir para un mejor vivir. Utilizamos tecnología avanzada en informática para mejorar su calidad de vida. Descanse. Estamos pensando en su salud. Zimmerman Beer, Sociedad Anónima, Presidente Roque Sáenz Peña 266, teléfono 31518. Quilmes, el sabor del encuentro. Fuglini Distribuciones, Rosario 805, teléfono 33458. Sistemas de copiado, fotocopiadoras, todas las marcas. Ventas, alquiler, repuestos, servicio técnico. Estudio 3, San Lorenzo 291, teléfono 3757. Asesoramiento contable, impositivo y laboral. Villa Santa Shopping, 25 de mayo 25, teléfono 24785. Villa Santa Construcciones, Monte Agudo 249, teléfono 24049. Isidoro de la Santa y compañía, Ángela de la Casa sin número, teléfono 22019. 3 empresas rafaelinas a su servicio.
Bueno, en este bloque vamos a tratar de mostrar algunas diferencias en cuanto a resolución en pantalla. Este es un tema que evidentemente hay que tenerlo en cuenta porque eso nos da la calidad de la visualización sobre no solamente de imágenes, sino de letras y demás. Entonces, bueno, Adrián nos va a explicar un poco en qué consiste lo que vamos a hacer y fundamentalmente lo que nos va a mostrar con respecto al tema de resolución en animación. Bueno, en este momento estamos trabajando sobre un programa que nos permite hacer una escala entre una resolución alta y una resolución baja. O sea, que nosotros tenemos 640 por 480 píxeles y lo vamos a pasar a 320 por 200 píxeles. Entonces, es un proceso que más o menos lleva tiempo. Ese es otro impedimento, entre comillas, por el cual necesitamos una computadora dentro de todo potente para ahorrarnos un poco de tiempo. Sí, tendríamos que explicar con qué estructura de computadora estamos trabajando, ¿no es cierto? Acá tenemos un 486 de X400 con 4 megas, que bueno, no es una memoria base de última, y bueno, en un equipo multimedia, es decir, lo que estamos viendo es un gabinete tipo multimedia con los parlantes incorporados, que es un diseño bastante avanzado. Es decir, que la máquina estaríamos más en un equipo bastante significativo. Bueno, en este momento terminó de hacer la escala. Hace unos segundos estaba haciendo cuadro por cuadro. Aquí tenemos la escala. Bueno, yo ahora lo voy a guardar para después verlo. Bueno, ahí lo guardo. Ahora voy a volver a Windows y voy a entrar al programa de animación. Este programa que estamos viendo por ahora se llama Animator Pro. Aquí lo que vamos a hacer, le queremos mostrar las diferencias que hay entre alta resolución y baja resolución. Se lo vamos a mostrar en una misma animación a pantalla completa. O sea, que una animación va a estar a 640 por 480 y la otra animación va a estar la misma animación, pero va a estar a 320 por 200. Primero vamos a ver la animación de alta resolución. Quiero que presten especial atención a la definición y especialmente a las letras. En las letras es donde se ve sería la gran diferencia. Antes que siga esto, ¿en qué resolución la tenemos? Esta es en resolución alta, en 640 por 480. Pasamos de nuevo. Y antes de proseguir vamos a pasar un sector cuadro por cuadro, para que vean el tema del movimiento que antes estábamos hablando. Bueno, ahora voy a pasar la pantalla a baja resolución y luego vamos a ver la misma animación pero en resolución baja. Bueno, esta es la animación pero en una resolución baja, 320 por 200. Una preguntita, ¿esto es lo más bajo en resolución que se puede lograr con el Animator Pro? Sí, ¿por qué? Porque si no sería muy precario. Inclusive se podría llegar a hacer una animación, pero tendríamos que trabajar junto con el zoom. Nosotros podríamos hacer esto, por ejemplo. Le decimos que ahí está trabajando a la mitad de 320 por 200. ¿A la mitad? Claro. O sea, fíjense en que el puntero del mouse también se agrandó.
El puntero Es cierto, del mouse es las dos líneas, la claro. cruz, blancas. Bueno, ahora vamos a ejecutar la animación para que vean la diferencia. Fíjense especialmente dónde está la gran diferencia. Fíjense que ahí hay como un serruchito. ¿Qué es esto? Perdón, Adrián, ¿podrías, Sí. ¿se puede hacer un zoom de ese serruchito? Sí, sí. Llevamos al medio de la pantalla y le damos Ajá, ahí ya, claro. Ahí se Podemos- perfila. seguir mucho más. Claro, exactamente. Eso es lo máximo que nos permite. Claro. Fíjense, ¿por qué se forma el serruchito? Como estamos trabajando en pocos píxeles por pantalla, o sea, en baja resolución, eso es lo máximo que nos permite. En cambio, si estaríamos trabajando en alta resolución, quizás eso sería un poco más, estaría mejor. No tan, definido. claro, no tan escalonado, así en forma Claro. abrupta. ¿Cómo lo podríamos comparar? Alta resolución con baja resolución. Por ejemplo, utilizando en alta resolución un zoom a la mitad. Entonces ahí estaríamos trabajando en baja resolución y a la vez en alta resolución. Perdón, ¿podríamos visualizar un zoom de alta? Bueno, antes de hacer eso, fíjense, yo acá tengo lo máximo que me permite Animator para hacer un zoom. Fíjense, en el puntero del mouse está gigantesco. Sí, sí. Bueno, cuando yo voy a los menús se vuelve a la normalidad. Claro. Bueno, ahora vamos a hacer el zoom sobre esta. Este es un zoom a la mitad. O sea que acá estamos, dentro de todo, simulando baja resolución. Fíjense que dentro de todo se ve muy parecido a lo que estábamos viendo antes. Podemos seguir haciendo zoom y fíjense en que al final nos va a quedar muy parecido a lo que estábamos viendo antes. Claro, pero más tenue me parece. Sí, sí, por supuesto, porque estamos trabajando en alta resolución. En este caso sería los píxeles, al verse como si fuera más de lejos, los píxeles se entrelazan y por supuesto a nuestros ojos se entrelazan y quedan como unidos. Bueno, ahora vamos a ver algunas animaciones. Si vos te referís, ya vamos a ver algo concreto, ¿no es cierto? Es decir, ya algo en movimiento continuo o algo así. Exacto. Antes de verlas, quería explicarles un pequeño tema. En la animación, a grandes rasgos, tenemos tres grandes formatos. Sería tres grandes formas de hacer una animación. Una de esas es por medio de este programa que nos permite hacer animaciones en 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir 2 dimensiones? 2 dimensiones quiere decir que estamos trabajando con objetos planos, o sea que no tienen profundidad. Correcto. Por más que, por ejemplo, en este programa estamos viendo, fíjense que ustedes me van a decir, seguro, ahí tiene profundidad. Fíjense que en ese sector tiene profundidad, pero yo les digo que no. ¿Por qué? Acá lo estamos viendo en profundidad, pero en este momento para la computadora es chato, o sea, es plano. Sí, de cualquier manera, acá hay un criterio geométrico, ¿no es cierto? Es muy difícil mostrar en el plano un elemento en 3 dimensiones. Muy bien. Otro de los temas es la animación en 3D. La animación en 3D sería esta. Nosotros acá lo estamos viendo en 2D, pero para hacerlo necesitamos un programa que nos permita realizar profundidad. Te detengo un poquitito. Tenemos que aclarar sobre todo la sigla, ¿no es cierto? Es decir, 2D significa 2 dimensiones, 3D, 3 dimensiones.
Auspiciaron este programa las siguientes empresas. La animación, específicamente orientado, decime, corregime si me equivoco, a temas de publicidad. Es decir, atención, publicistas, tengan en cuenta el trabajo hecho por Adrián. Bueno, te escuchamos. Bueno, como usted bien decía, se puede utilizar la animación en la publicidad. O también se pueden utilizar como presentaciones por decir, programas, por ejemplo, inclusive tengo amigos que le hice presentaciones cuando se enciende la computadora. Ah, sí, sí. Es un tema, nada más. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos una animación en la cual vamos a ver que es una publicidad no es realista, sino que sería, el nombre no es realista. ¿Qué te referís de realista? Es inventado. Ah, bueno. En este caso es inventado el nombre. Bueno, además está decir que ahí aparece uno de los técnicos de JG Sistemas, ¿no? Bueno, en este caso, para ver realmente cómo está formada la animación, vamos a pasar cuadro por cuadro. Bien. Porque una forma es verlo todo continuo, que queda muy lindo, pero ese es uno de nuestros objetivos. Pero otro objetivo es ver cómo se forma. Entonces vamos a pasar cuadro por cuadro para ir viendo cómo se va formando. Todo este ambiente está trabajado en 3D. ¿Cuántos cuadros, digamos, teóricamente, prácticamente han pasado desde el inicio hasta la finalización? La animación, en este caso, tiene 64 cuadros de totalidad. En el cuadro que estamos posicionados ahora es el 32, o sea que justo estamos en la mitad. Podemos seguir. Vamos a sacar esto si se ve mejor. Fíjense en que había muchos cuadros que eran iguales. ¿Para qué se pueden utilizar los cuadros iguales? Para que se alcance a leer lo que dice y para dejar un lapso de tiempo con lo mismo sería. Y bueno, y acá empieza de nuevo la animación. Fíjense en cómo está hecho el efecto de cómo titila las letras. Está hecho, está pintado un cuadro y en el otro cuadro no. Ese es un efecto. Como otro ejemplo podemos ver una animación que es una publicidad. Bueno. También en este caso estamos trabajando en un ambiente 3D. Esta publicidad tiene mucho trabajo arriba, muchas horas, muchos días. Bueno, yo supongo que sí, el tiempo en esto es brutal, pero de cualquier manera los resultados, bueno, aparte de lo económico, pero en cuanto a los resultados técnicos son bastante buenos. Por ejemplo, esta animación debe durar entre 5 y 6 segundos, el movimiento. Y a mí más o menos me llevó a hacerlo entre 4 y 5 días. Porque aparte de lo que sería de los movimientos, en esta animación hice las texturas. ¿Qué son las texturas? Son las tintas con las que pintamos a los objetos. Los objetos pueden ser el suelo o las letras que van a ir llegando. Bueno, vamos a ver la animación. Vamos. Una empresa conocida. Sí, bueno. Quiero que presten atención. Ahora lo vamos a hacer como en la otra animación, cuadro por cuadro. Pero fíjense que es un efecto esto. Fíjense, yo voy a señalar. Este es el piso. El nombre viene desde abajo hacia arriba. Claro, como si fuera... hay
hay un gran truco, yo diría, que es el que está, sería sumergido, como si esto fuera agua y nosotros sacamos cosas, o como si esto fuera un piso que no tendría solidez. Además, otro tema es que, fíjense, acá tenemos sombras. Cuando trabajamos en 3D, estamos trabajando como en un estudio de grabación o de filmación, en el cual podemos tener una cámara, que es de donde estamos viendo, y podemos tener luces. Las luces, al contrario que en un estudio de filmación, pueden dar sombras o no. Te puedo hacer una pregunta técnica, es decir, ¿cómo se lograría la sombra? Es decir, ¿qué efecto se utilizaría en este caso? Colocamos una cámara en un ángulo, y para que la sombra se vea, tenemos que colocar una luz en un ángulo distinto y diferente, sería que está lejos, sería que tiene que estar lejos la luz para que sea distinto ángulo. ¿Por qué digo esto? Porque sería, si nosotros ponemos la luz y la cámara juntos, donde estaría la sombra, la cámara no lo podría tomar. Como están en el mismo lugar. Claro, pero digamos en una operación más simple, ¿cómo lo lograrías? Es decir, porque lo que estás explicando es un poco complejo para el televidente, ¿sí? Claro. En términos mucho más simples, ¿cómo lo podrías explicar? Podríamos hacer, sería que nosotros tenemos un lugar donde estamos posicionados nosotros y miramos. Y, por ejemplo, en lugar de que sea una luz, podemos hablar del sol. Ajá. Y como el sol da sombra, bueno, también acá da sombra. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos posicionados en este sector y por acá estaría el sol, quedaría así. Entonces, al moverse las letras y los símbolos, va a producir una sombra que ahí abajo la podemos ver. Y fíjense que yo voy a mover cuadro por cuadro y se van a ir agregando las sombras. Por ejemplo, fíjense, en ese sector, ahí no hay sombra. Y cuando aparece la O, fíjense que aparece la sombra. Ah, sí, sí. Como por supuesto también cuando aparece la palabra input, aparece también la sombra. Un truco que podemos decir para que quede mucho mejor la sombra es que los objetos tienen que estar alejados de donde se va a recibir la sombra. Entonces la sombra, si se fijan, va a ser como esfumada. Sí, sí. Bueno. Estamos. El último tema que queremos ver es el tema de otro tipo de animación. La animación de morphing. Morphing es metamorfosis. Para no confundirlo, sería... Transformación de figuras. Exactamente, transformación de figuras. ¿Lo vemos? Así sería, se ve exactamente como es. Bueno, eso es un morphing. Son dos cantantes de los Rolling Stones. Rolling Stones, sí, me parecía. Una banda conocida. Bueno, dentro de todo a mí me gusta y bueno, yo los usé, sería para eso. Sí, pero tengo entendido que tenés una fotografía de una persona muy conocida, que no la querés pasar, pero bueno. Sí, sí, bueno, eso después a lo Ahora, mejor... escúchame Adrián, rápidamente, ¿cómo se lograría una metamorfosis en computadora? En computadora, sería a grandes rasgos, tenemos que utilizar, sería puntos o nodos o vértices, todo lo mismo. Por ejemplo, para decir, ponemos un punto en el ojo y otro punto en el ojo. Y en la última, sería en la otra imagen original, ponemos otro punto en el ojo y otro punto en el ojo. Sería, ahí ponemos el otro punto, sería, movemos el otro punto que estaba acá, acá. Y el que estaba acá, acá. Bueno. Claro. Y bueno, y cuanto más puntos tenga, mayor calidad va a tener sería la metamorfosis. No te animás a pasar la de nuestro amigo, ¿no? Sí, pasala. No creo que se ofenda. Pero es para dar otra característica a la metamorfosis, ¿no es cierto? Computacional. Bueno. No decimos quién es. No decimos quién es. Muchas personas los conocerán.
Acá hay una característica, es una misma imagen pero deformada. Claro. Yo acá puedo hacer esto. Como está muy chiquito, lo puedo pasar a baja resolución la pantalla, entonces lo vemos grande. Bueno, acá lo visualizamos mejor. Bueno, está deformada la imagen, entonces pasamos de uno a otro cuando es muy parecida la imagen, pero es muy parecida la imagen, pero como está deformada queda un efecto muy lindo. Sí, es muy interesante. Para finalizar, vamos a ver otra aplicación que nos permite la animación, que nos permite utilizar sonido para acompañar a nuestras animaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra animación y le podemos decir que lo acompañe un sonido de un compact. Claro. Bueno, acá en la compactera, o en el CD-ROM, tenemos un compact que es de música. Un compact común que se utilizan en los equipos de música. Vamos a abrir una animación. Y le vamos a decir que esté acompañada por la pista 7 del compact de audio. Ajá. Entonces yo le tengo que escribir para que me reconozca que es la pista 7. Y bueno, y ahora estamos preparados para mirar y escuchar a la vez una animación con sonido. Bueno, vamos a tratar de mandar una factura suculenta al titular de Input Computación, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. Bueno, en esta animación podemos ver que teníamos, en la animación que estábamos viendo recién, teníamos un ambiente 3D, pero la animación estaba hecha en 2D. ¿Qué quiero decir con esto? Teníamos un fondo virtual, un fondo no real, hecho en 3D, con sombras, pero la tarjeta que venía desde el arbolito hasta el frente estaba hecha en 2D. Bueno, veamos eso. Bueno, fíjense que la tarjeta es plana. Y lo que yo le decía es que, fíjense, ahí hay toda una sombra, acá tenemos una luz, y este es un ambiente 3D clásico. ¿Por qué clásico? Tenemos una pared, otra pared y un piso. Claro, perfecto. Bueno, yo creo que ha sido bastante interesante, ¿no es cierto?, todo lo que hemos visto, y esto nos da lugar como para en otros próximos programas ir mostrando, seguir con estos temas y por supuesto dar una complejidad mayor para una aplicación a lo mejor más sofisticada. Bueno, Adrián, te agradezco tu visita y bueno, nos veremos en alguna otra ocasión con respecto a tus animaciones profesionales.